vamos a hablar hoy sobre la Escuela Austríaca de Economía. Y primero yo quiero empezar planteándoles a ustedes, bueno, ¿por qué una escuela y en todo caso por qué nosotros se la queremos presentar a ustedes? Y creo que la necesidad o la oportunidad de presentárselas tiene que ver, en cierta forma, con la edad del auditorio, es decir, con la edad de ustedes. Y esto es por lo siguiente, digo en este caso por experiencia propia en la vida. Cuando uno empieza a alcanzar su madurez, busca respuestas, busca entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando al lado. Pasan muchas cosas en la sociedad y uno trata de comprender qué es lo que está pasando. Y se encuentra de pronto con que hay distintas interpretaciones. El mundo afuera es muy complejo y por lo tanto en esa edad sobre todo es, hasta diría, económicamente eficiente adquirir un paquete completo, tratar de buscar algo que me pueda dar una interpretación general de lo que está pasando. Y entonces por esa razón ustedes van a encontrar que los jóvenes tienden a ser más afines a lo que solemos llamar, entre comillas, ideologías, de pronto, que los mayores. Es porque uno está buscando entonces un conjunto de respuestas y encuentra de pronto en oferta estos paquetes completos que uno le sirven en ese momento para adquirir esa visión general. Ahora, esto nos lleva a un punto que se vuelve difícil en la discusión y es, pero entonces, ¿qué me van a enseñar acá? Me van a enseñar ideología en el mal sentido de la palabra, ¿no es cierto? Como algo cerrado, no abierto a la crítica, algo más parecido de pronto a una religión que a una ciencia. ¿Qué es la Escuela Austríaca de Economía? ¿Es una ciencia o es una ideología? Y yo debo decir que en muchos casos muchos piensan que es una ideología. Yo me he visto enfrentado en algunas discusiones. Si mal no recuerdo, hace poco tiempo tuvimos una discusión acerca de la crisis financiera internacional y en el seminario había un destacado economista argentino que es liberal y que yo lo aprecio mucho, pero es liberal, no sé, digamos de otro, no austríaco para definirlo de alguna forma. Y cuando surgió la discusión acerca de cuáles eran las causas de la crisis internacional, y yo planteé la mía, y ahora vamos a tener un breve comentario acerca de ella, su respuesta fue decir, bueno, yo la verdad es que prefiero no guiarme por ideologías, y realizó una crítica a la visión que yo estaba dando de la crisis financiera internacional. Bueno, por supuesto que el seminario era sobre otro tema y uno no estaba para ponerse a discutir sobre eso. Pero ¿por qué ideología? ¿Por qué pensar que es una ideología cuando hay una visión? Y en ese sentido despectivo de ideología. Ahora, también habría un sentido útil que es ese, el de tomar a una ideología, si quieren, o a una escuela, como un conjunto de teorías que entonces generan un paquete, lo llamaríamos así, de visiones que me permiten tener una comprensión coherente de lo que está pasando en el mundo. Es decir, son un conjunto de teorías que me permiten explicar lo que está ocurriendo afuera en la sociedad. Y uno necesita tener esas teorías para entender lo que está pasando. También suele sucederme que me encuentro con alumnos, sobre todo tal vez en el posgrado, que vienen y dicen, mire, yo no quiero teoría, yo quiero conocimiento práctico. Pero no hay nada más práctico que una buena teoría, porque la teoría tiene que ser la que nos ayuda a entender la realidad. Si no, todos tenemos que utilizar teoría. Si no, lo único que tenemos es la información que nos entra por los sentidos. Por ejemplo, yo puedo asomarme a la ventana de un edificio en la ciudad y ver una cantidad de gente
caminando, entrando en algunos lugares, saliendo. Lo único que registran mis ojos es ese dato. Hay gente caminando, entrando y saliendo. Pero si yo quiero comprender qué es lo que están haciendo, entonces tengo que tener una teoría. Y por ejemplo puedo plantear una. Entonces planteo, digo, para mí la gente esa está entrando y saliendo de comercios. Por ejemplo, las veo entrar con las manos vacías y las veo salir con paquetes. Entonces digo, están comprando cosas, satisfaciendo sus necesidades, etc. Estoy planteando una teoría. Entonces necesito esas teorías. Y hay una cantidad de teorías dando vueltas por allí. Algunas son bastante insólitas, para que ustedes vean cómo es que necesitamos eso y la necesidad de poder tener alguna capacidad de discernir entre cuáles pueden ser teorías correctas o no. Hace pocos días tengo una hija más chica que ustedes, tiene 16 años, y es inteligente, les voy a decir, es inteligente, le va muy bien en el colegio. Es más, no solamente le va muy bien y saca buenas notas, sino que yo creo que es realmente que tiene inteligencia. Y el otro día viene y me dice esta teoría para la interpretación de los hechos. Papá, dice, puede ser, un poco así, dudando ella, ¿no? ¿Puede ser que el terremoto de Haití haya sido una bomba que pusieron los Estados Unidos para después controlar el país? Y yo me quedé mirando y digo, a ver, para Vera, se llama Vera, ella le digo, mira, lo único que te podemos dejar nosotros como legado, o lo más importante que te podemos como dejar legado es la capacidad de usar lo que tenés acá adentro. Usalo, por favor, a ver, decime. ¿A vos te parece lógico eso? ¿Te parece que puede tener algún asidero? Empezá a cuestionar. Decir, ¿cómo puede ser? ¿Alguien que pasó? ¿Una bomba? No sé, no tendría que haber hecho un agujero enorme. ¿No habría señales de que algo así ocurre? En fin, no sé. ¿A vos te parecen tan eficientes los gobiernos como para lograr hacer ese tipo de cosas y tener éxito sin que nadie se dé cuenta? Tratá de usar eso, pero ella era una teoría que trataba de interpretar lo que había pasado y uno tiene que tener la capacidad entonces de discernir entre esas distintas teorías. Ahora, al mismo tiempo se nos presenta algo que es difícil y es, bueno, a ver, pero lo que llamamos, ¿por qué le llamamos escuela austríaca? Uno no debería, escuela austríaca de economía, no debería decir simplemente existe la ciencia económica. De hecho, una vez le preguntaron a Milton Friedman acerca de la Escuela Austríaca de Economía y su respuesta fue, bueno, para mí no hay economía austríaca, para mí simplemente hay buena o mala economía. Y tiene un cierto punto, ¿verdad?, ahí en eso. Pero al mismo tiempo uno podría preguntarle a Friedman, ¿pero no existe también la Escuela de Chicago? ¿O no existe la Escuela monetarista? ¿O no existe la keynesiana? ¿A qué se debe que nos encontremos esto en las ciencias sociales, sobre todo, más que en las ciencias naturales? Porque no hay una escuela austríaca de economía o una escuela francesa de química, ¿verdad? ¿Por qué lo hay en las ciencias sociales? La verdad es que lo hay porque en las ciencias sociales son más complejas, por más que casi todos nosotros nos veamos enfrentados a la astronomía o a la química y pensemos que eso es tremendamente complicado. En verdad las ciencias sociales son más complejas que las ciencias naturales, porque el fenómeno que están analizando es un fenómeno tremendamente complejo. Es la sociedad en la cual lo que analizamos es la conducta de los individuos. En las ciencias naturales nosotros podemos decir, estamos analizando objetos, uno podría decir, bueno, yo puedo decir que el planeta Neptuno, el 25 de enero del 2078, va a estar en esta posición. Yo puedo decir eso y eso lo podemos testear y efectivamente va a estar en esa posición si es que yo hice el análisis correcto. Pero en las ciencias sociales nos manejamos nada más que con variables, que son individuos, que pueden cambiar en la forma que actúan y en su razonamiento. Y entonces yo no puedo establecer qué es lo que va a ocurrir mañana y cómo una persona efectivamente va a actuar el día de mañana. Las leyes en la economía, en ese sentido, son más leyes lógicas. Y si ustedes recuerdan algo elemental de la lógica, había leyes, por ejemplo, lógicas que dicen si P, entonces Q. ¿Cierto? Bueno, está bien, eso es una ley lógica. Pero yo no puedo decir en economía si tanto
cantidad de P, entonces tanta cantidad de Q. Es decir, no voy a poder establecer que si el Banco Central emite tanto dinero, los precios van a cambiar exactamente en esta magnitud en tanto tiempo. Entonces ahí nos encontramos con un problema con mayor dificultad. Y eso es lo que da pie entonces a que haya distintas visiones, distintas escuelas que se diferencian entre sí porque asumen ciertos supuestos básicos. Ahora vamos a poner acá. Yo creo que esas visiones que cada una de esas escuelas tienen no están más allá de los valores. Es decir, hay una pregunta que planteo nada más a ustedes, pero es una discusión filosófica mucho más profunda que no vamos a hacer ahora, es si puede haber algún tipo de ciencia que esté exenta de valores y que sea simplemente el científico analizando, más allá de tener algún principio o algún valor que vaya guiando su investigación. En las ciencias sociales eso se hace muchísimo más difícil, si no imposible. Por lo tanto, aquel que en realidad acusa al otro de estar planteando una ideología, lo hace en última instancia desde otra escala de valores distinta. Y sería muy difícil que pudiera argumentar de que lo hace desde una posición libre e independiente respecto a los valores. Entonces, vamos a tomar, después voy a volver acerca de si los austríacos tienen algún tipo de valor en particular que les parezca importante, y la razón por la cual los incluimos acá es que si tuviera que decir uno, tendría que decir que es el valor de la libertad. Es decir, los austríacos asumen, no tanto tal vez como un valor fundamental, sino como aquella condición necesaria para que existan valores, es que el hombre actúe libremente. Uno no puede juzgar la conducta de un individuo como buena o como mala si el individuo no es libre de actuar y decidir entonces entre las opciones que tiene delante de sí, ¿no? Solamente cuando uno es libre y eligió el bien o eligió el mal, entonces yo puedo calificar su conducta desde el punto de vista ético, pero tiene que ser libre de actuar. Si no es libre de actuar, simplemente es un robot y no estoy yo juzgando a la persona que no tiene esa capacidad entonces de actuar. Ya que cuando ustedes juegan a los jueguitos de la computadora, por ejemplo, de pronto hay un personaje absolutamente sangriento. Va, mata, destruye, le corta la cabeza a otros que va pasando ahí por el juego. Yo no juzgo en última instancia la acción de este muñeco, digamos, porque está dirigido por mí. Él no tiene libertad de actuar. En todo caso puedo juzgar la actitud del que lo maneja, pero no del personaje ese, que no es un personaje que tenga libertad y por lo tanto no es un personaje sujeto a consideraciones éticas. Lo mismo sucede con los animales. No decimos, uy, qué malo el león que se comió la ovejita. No, el león está guiado por sus instintos y no tiene capacidad de pararse, sentarse y pensar si corresponde o no comerse la oveja. Punto, se la comió y listo. Y no lo acusamos éticamente de haber actuado mal, de ser un asesino. Pero a un hombre sí, porque tiene esa capacidad, porque tiene esa libertad y porque tiene eso que yo le decía a mi hija, tiene la capacidad de razonar, de usar la mente y de no actuar simplemente guiado por los sentidos. Entonces, lo que vamos a presentar es esta escuela, que es este conjunto de teorías que tratan de darnos una visión. Ahora, toda escuela se distingue por ciertos aspectos fundamentales que la caracterizan. Y vamos a ver cuáles son respecto a la escuela, los de la escuela austríaca. Y los fundamentos yo diría que hay tres. Pueden ser que hayan otros, es decir, básicamente creo que todo aquel que definamos como austríaco, entre comillas, mínimamente acepta estos tres fundamentos básicos. Por supuesto que después puede haber otros y podemos discutir. Uno puede sustentarse en estos y en otros más, pero básicamente para pertenecer o para que lo clasifiquemos
como parte de la escuela austríaca, yo diría que acepta estos tres fundamentos básicos. Y que quisiera ahora planteárselos a ustedes y explicárselos. Primero, la subjetividad del valor, luego el conocimiento disperso y tercero, el orden espontáneo. Voy a hacer comentarios respecto de cada uno de ellos, quién los aportó, digamos, de dónde salieron y de qué se trata. En primer lugar, el de la subjetividad del valor. Esto quiere decir que el valor, las valoraciones que tenemos nosotros son subjetivas. Es decir, están acá, están dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro, y que son al mismo tiempo diferentes para cada uno de nosotros y para cada individuo. ¿Sí? Las valoraciones son diferentes, son distintas. Es más, mire, algunas veces en alguna clase en la universidad, no lo vamos a hacer ahora, pero he hecho esto. Bueno, está toda la clase acá, yo les he dicho a los alumnos, bueno, díganme aquellas cosas que para ustedes son valiosas. Entonces empiezan a decir, y vamos anotando en el pizarrón. Digamos, puede ser, bueno, salud, educación, deporte, entretenimiento, música, lo que quieran. Entonces poníamos toda una lista acá como de 20 o 25 cosas importantes, valiosas, que uno estima. El siguiente paso era este. Yo les decía, bueno, ahora cada uno de ustedes haga una lista de 10, de lo que consideran son las 10 más importantes. Entonces todos se ponían a escribir, hacían una lista en orden, primero, segundo, tercero, así hasta 10. Muy bien, cuando terminaban de hacer la lista, yo les decía lo siguiente, ahora les ofrezco un 10 como nota final de la materia, y esta era la primera clase, 10 como nota final de la materia al que encuentre una lista igual a otra. Al principio, como es que se desesperaban, miraba uno con otro, decía, bueno, me saco un 10 acá en la primera clase y ya no tengo que hacer nada más, pero nunca tuve que poner uno, de hecho por eso lo ofrecía, digamos, no lo hubiera ofrecido. Entonces, no había una lista igual a otra, y eso que estábamos hablando nada más que de 10 valores, y eso de que estábamos hablando además de una población homogénea, porque en cierta forma, digamos, acá estamos hablando de una cierta edad, de jóvenes que todos más o menos, diría, son jóvenes de clase media, un mismo idioma, están todos estudiando o terminando de estudiar o terminaron hace poco, o sea que más o menos en la misma condición. Es una población bastante homogénea, y así todo no encontraríamos dos listas con 10 valores, una igual a la otra. Lo cual nos muestra entonces cómo es tan cierto aquella frase que una vez se escucha que dice que cada uno es único, irrepetible, etcétera, etcétera. Cada uno es distinto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una escala de valores, y esa escala de valores va determinando sus preferencias, y esa escala es distinta para cada uno. No solo es distinta para cada uno, sino que además va cambiando con el tiempo. No es lo mismo la escala de valores que tengo yo ahora, a mi edad, que la que tenía cuando tenía 20 años, ni la que tuve cuando me casé, ni la que tuve cuando empecé a tener hijos, y así sucesivamente. Mi escala de valores fue cambiando con el tiempo, o incluso va cambiando durante el día. Ahora vamos a comenzar con estas charlas. Por ahora todo bien, pero a medida que nos acerquemos a las 12 o a la 1, el valor, no sé, hamburguesa va a ir creciendo, ¿no es cierto? Hasta que llega a la 1 más o menos, vamos a ir a las mesas esas que vieron ustedes atrás, y después de que vamos ahí, el valor hamburguesa cae de nuevo hasta que vuelve a subir más tarde a la noche, y cuando nos acerquemos a la noche el valor cerveza de pronto va subiendo, veo que pasa eso. Y después espero que en algún momento decae, pero no sé, me parece que a veces no, sigue para arriba. Bueno, entonces uno mismo durante el día sus preferencias van cambiando. Entonces, todo esto se debe a que las valoraciones que tenemos están vinculadas con nuestra escala de valores y son subjetivas. Esto es un aporte fundamental de la escuela austríaca, que va a tener un impacto enorme en todo lo demás. Es decir, lo que estoy tratando de darles a ustedes son como los pilares, las bases, que uno después lo va a ver explicitado en áreas muy diferentes. Pero quiero hacer una breve historia de cuál es el aporte de los austríacos acá en esta materia. Y esto tiene que ver con las discusiones que había respecto del valor de las cosas.
reconocido Adam Smith, a quien muchas veces consideramos como el padre de la economía. ¿Por qué lo consideramos como el padre de la economía? Bueno, porque fue el primero, tal vez que en forma sistemática, se puso a analizar las cosas como eran y no como deberían ser. Y entonces hizo ese paso en el cual separó a la economía de la ética. ¿Sí? La ética es aquella disciplina en la cual analizamos los principios que nos dicen cómo deberíamos actuar. Y los temas que ahora llamamos económicos, durante siglos fueron discutidos como parte de la ética, desde los griegos. Se discutía, por ejemplo, en ese entonces qué es un precio justo, ¿no es cierto? O se discutía si las ganancias eran correctas, las ganancias del comercio eran correctas o no eran correctas. Adam Smith llega a la economía con una visión distinta. Ya no se pregunta si un precio es justo o no es justo. Se pregunta simplemente qué es un precio. Acá tiene una actitud científica. Él quiere entender la realidad. Y dice, ¿qué es un precio? ¿Cómo se forma un precio? Y entonces, por eso le atribuimos este hecho de ser el fundador de la economía como disciplina, porque empieza a tener esa actitud entonces de tratar de entender lo que es en vez de discutir lo que debería ser. Durante siglos, por ejemplo, se había estado discutiendo si el prestar dinero a interés era usura y por lo tanto un pecado y condenable. Esa era toda la discusión. Ahora, esta visión científica de la economía dice, bueno, ¿qué es el interés? ¿Por qué existe? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que lo vuelve determinante. Entonces, bueno, Adam Smith comienza el análisis de tratar de entender cómo funciona la economía y la sociedad con un primer capítulo que es acerca de la división del trabajo. Ustedes recordarán que su libro se llama Una investigación acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Eso es lo que él quiere entender. Y entonces, como primer fenómeno básico, dice, bueno, lo que hay que entender es la división del trabajo. Y uno puede darse cuenta de la importancia de esto. Tal vez el mejor ejemplo de darnos cuenta de la importancia de la división del trabajo es pensar qué es lo que pasa cuando no la tenemos. Y acá puedo citar dos ejemplos muy simples. Uno más clásico, que es el de Robinson Crusoe. Y el otro más moderno es esta película de Tom Hanks que se llamaba Náufrago. ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguno la vio por ahí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos dos personajes parecidas en la historia, de clase media, uno en Londres, el otro vivía en Nueva York, que de pronto aterrizan en una isla, uno porque cayó del avión y otro porque se hundió el barco, y habiendo perdido los beneficios de la división del trabajo, se vuelven pobres absolutos, porque tienen que empezar a satisfacer las necesidades más básicas. La primera pregunta que se tiene que hacer Robinson Crusoe es decir, ¿y ahora dónde saco agua que pueda tomar? Y después de que resuelva esa va a tener que pensar en dónde puede conseguir comida, etc. Entonces, ha perdido los beneficios de la división del trabajo. Él vivía en Londres, ni se preocupaba de dónde conseguía el agua, ni de dónde conseguía la comida más básica y elemental. Sin embargo, ahora tiene que ocuparse de esas más básicas necesidades. Bueno, ahora supongamos, por ejemplo, que en vez de ser Robinson Crusoe somos Lost. ¿Sí? Entonces caemos todo un grupo en una isla, supongamos que no suceden cosas raras, digamos que hay cosas que en una isla más o menos normal, y y bueno, ahora nos caímos todo el grupo en esta isla. La verdad es que al haber caído con un grupo así nos daría más posibilidades de satisfacer más necesidades al mismo tiempo. Robinson Crusoe tenía que ir una por una. Primero conseguir el agua, después ocuparse de la comida, después ocuparse de dónde iba a pasar la noche para tener algo de seguridad y poder descansar. Pero acá, como somos todos, podríamos dividirnos. Supongamos que ustedes me digan, bueno, ya que está usted ahí, profe, ¿por qué no organiza más o menos la cosa? Yo digo, bueno, ok, hagamos así. Las 4 primeras filas vayan a buscar agua, las otras 4 vayan a buscar comida, las otras 4 vayan a buscar un lugar donde pasar la noche. Entonces nos dividimos la tarea y ahora podemos satisfacer 3 necesidades al mismo tiempo. Bueno, ahí salen los grupos, van a buscar eso y vuelven. Ahora la pregunta es, bueno, pero estos beneficios de la división del trabajo solamente se realizan si luego intercambiamos los resultados. Es decir, de nada serviría que los que fueron a buscar agua vengan con agua y se la queden,
Y los que fueron a buscar comida, traigan la comida y se la queden, y los que encontraron un refugio no nos digan dónde está. Entonces, realmente los beneficios de la división del trabajo se producen cuando intercambiamos. Entonces, los que tienen agua intercambian comida y así sucesivamente. Entonces, logramos todos satisfacer más necesidades de las que podíamos antes cuando no teníamos los beneficios de la división del trabajo. Este es más o menos el razonamiento de Adam Smith y pone en ese primer capítulo un famoso ejemplo acerca de una fábrica de alfileres, de cómo se divide en el trabajo y cómo aumenta la productividad, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles de esto. Simplemente para decirles a ustedes que la siguiente pregunta que se hace Adam Smith es, bueno, pero si la división de trabajo genera estos beneficios y el intercambio es el que en definitiva los concreta, ¿qué explica por qué los bienes se intercambian entre sí en distintas proporciones? ¿Por qué no se intercambia todo por unidad? Por ejemplo, por unidad física. Una botella por un micrófono, por una computadora, por un Mercedes-Benz, por un cepillo de dientes, por... ¿No es ridículo pensar en eso? De esa forma, ¿cómo voy a cambiar un Mercedes-Benz por un cepillo de dientes? Pero, ¿por qué nos parece ridículo eso? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es ridículo? Horas de trabajo, eso es una buena respuesta. Ahora, sí. Utilidad. ¿Qué es valor real y valor nominal? Bien. El valor, o sea, las cosas valen distinto. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso de Adam Smith es tratar de encontrar por qué las cosas valen lo que valen. Y ahí es donde aparecen las distintas teorías acerca del valor. Y acá no voy a entrar en detalles y voy a ser de cierta forma injusto con Adam Smith porque voy a simplificar mucho. Algunos lo critican y hasta piensan que fue un paso atrás en la discusión respecto del valor, pero él plantea una teoría que primero le voy a decir un poquito más en las palabras de Adam Smith y después la voy a simplificar demasiado y no le voy a hacer honor a sí mismo. Él trata de explicarse. Los clásicos hablaban en términos distintos de los de ahora y hablaban acerca de lo que llamaban valor de cambio y valor de uso. Valor de cambio era el valor al cual se intercambiaban las cosas unas por otras. Y valor de uso era la utilidad que yo tenía de un determinado o que recibía de un determinado producto. Adam Smith, en realidad, lo que quería era entender cómo se establecía el valor de cambio, o sea, llamémosle el precio en el mercado. Y él además tenía esta idea de que ese precio llegaba en algún momento a ser un precio de equilibrio, que él llamaba un precio natural. Sobre esto voy a volver, para los que no vieron economía no se asusten por el momento. Y que ese precio natural al que tendía el mercado era el costo de producción. Es decir, que si el precio estaba eventualmente por arriba del costo de producción, la competencia entre los oferentes lo iba a llevar inevitablemente a este precio natural que estaba determinado por los costos de producción. Entonces, uno podría pensar que Adam Smith planteaba una teoría de que en última instancia los precios están determinados por los costos de producción. Bueno, era una teoría que tenía problemas, porque los costos son también precios. Y entonces, ¿cómo se determinaban los costos? Si los precios son determinados por los costos, ¿y los costos qué es lo que lo determina? Entonces, por ejemplo, se derivaba de todo esto que, ¿cómo se determinaban los salarios? Bueno, los salarios a la larga entonces iban a ser determinados por el costo de producción. ¿Cuál es el costo de producción de la fuerza de trabajo? Bueno, el costo necesario para alimentar al trabajador y que tuviera la capacidad de trabajar. Por ejemplo, esas eran las cosas en las cuales fueron derivando la teoría del valor de Adam Smith. Pero vamos ahora a simplificar el análisis para que ustedes vean la historia y para volver a los austríacos en última instancia. Adam Smith se lo asoció con esta teoría y al pasar por David Ricardo, que un destacado economista después que él, enfatizó mucho más el trabajo, algo que fue mencionado acá, el trabajo como la fuente del valor. Y no otro que Carlos Marx tomó esa misma teoría y la llevó a su conclusión lógica.
si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Del trabajo, porque el valor proviene del trabajo. Por lo tanto, la ganancia del capitalista proviene del trabajo. En realidad es la plusvalía que extrae el capitalista del trabajador y por lo tanto, y ahí viene todo lo demás, por lo tanto lo que hay que hacer es expropiar a los expropiadores. Hay que hacer la revolución socialista, expropiar a los capitalistas porque explotan al proletariado, porque quitan al proletariado el valor que ellos generan, porque el valor proviene del trabajo. Y ahí todo el edificio de la revolución socialista y del marxismo basado en una teoría del valor. Pero una teoría del valor objetiva. Es decir, el valor podía hasta medirse. Eran tantas horas de trabajo para hacer este escritorio y para conseguir la madera, etcétera, etcétera. Era una teoría del valor objetiva. Pero esa teoría del valor, como muchas, por supuesto que tuvo un impacto fenomenal. Ustedes saben, cientos de miles de personas se vieron afectadas por esta teoría y murieron y sufrieron el socialismo durante todo el siglo XX. Pero esta teoría estaba errada. Y acá es donde entran los austríacos. Uno de los principales aportes y que está en la génesis de la economía austríaca es precisamente destruir y superar, digamos, esta teoría del valor hacia una teoría subjetiva. Y acá entra en juego uno de los que vamos a ahora voy a volver con más detalles, uno de los fundadores de la escuela austríaca, que es Karl Menger. Menger, a quien se le considera el padre, ahora voy a volver sobre él, junto con, se le atribuye a dos economistas más, Menger, austríaco, Jevons, inglés, y Walras, un suizo francés. Se les atribuye alrededor del año 1870, entre el 71 y el 73 y el 75, haber dado vuelta, digamos, y haber realizado lo que en economía llamamos la revolución marginalista, que es la de haber socavado y modificado totalmente la teoría del valor objetiva, del valor trabajo o del costo de producción. Porque esa teoría tenía problemas para explicar las cosas. Y yo le voy a poner un ejemplo absurdo que uso con los chicos de grado. Supongamos que yo quiero, digo, voy a construir un auto, voy a armar un auto en la puerta de mi casa. No que voy a hacer las piezas, pero voy comprando las piezas y lo voy a armar. Bueno, yo creo que puedo llegar a estar 2 años con eso, y con lo que yo sé de mecánica, va a haber algo ahí en la puerta de mi casa que a lo mejor tiene una forma más o menos parecida a un auto. Pero vaya a saber si anda eso. Ahora viene mi vecino, y yo le digo, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo le va? Veo qué buen auto que me hice acá, ¿cuánto vale para usted? Y es bastante probable que el vecino me mire y me diga, gracias, pero para mí, nada. No, ¿cómo que para mí nada? Usted no sabe, yo le puse 2 años de trabajo acá. Sí, pero para mí no vale nada. Con lo cual está dando en la tecla. El valor no está en lo que yo metí ahí, sino que el valor está en la mente de los demás, en cuanto los demás valoran esto que yo hice. El valor es subjetivo, está en la cabeza de él, no en lo que yo metí acá adentro, ¿no? Entonces había problemas para explicar estas cosas, y por eso los economistas empezaron a buscar soluciones alternativas. Alguno dijo, por ejemplo, viendo estos problemas, dijo, no, claro, las cosas valen en realidad por la utilidad que tienen. Parece interesante. Ya es una teoría subjetiva, porque lo que es útil y lo que no es útil depende de cada uno también, ¿no es cierto? Pero ¿es solamente la utilidad? Porque en ese momento se produjo esta discusión, una discusión que se llamaba la paradoja del agua y los diamantes. No hay nada más útil que el agua, no podríamos vivir sin ella, sin embargo vale muy poco. ¿Y los diamantes? Todos podríamos vivir sin diamantes. Yo de hecho voy a vivir sin diamantes toda mi vida y sin embargo no es fundamental. Entonces, ¿por qué valen mucho más los diamantes de lo que vale el agua? La obvia respuesta, que tal vez ustedes estarán pensando, es que los diamantes son mucho más escasos que el agua, y por eso el diamante vale más y el agua vale poco. Muy bien, la escasez también es interesante como explicación. Pero, por ejemplo, las carretas como medio de transporte, las carretas a caballo, son escasas en este momento, y sin embargo no valen. Quiere decir que la escasez, como tal solamente, tampoco explica el valor. Entonces acá es donde entra
Menger, Jevon y Walras, y plantean lo que llamamos, y no voy a ir en mucho más detalle que esto, una teoría subjetiva del valor, que es la teoría de la utilidad marginal, que para ponerlo en términos muy simples, es la combinación de utilidad y escasez. Es decir, son las dos cosas. Y vamos reduciendo nuestra valoración a medida que aumenta la cantidad de unidades que tenemos de un mismo bien, o al revés, aumenta nuestra valoración a medida que tenemos menos unidades de un mismo bien. Es decir, a medida que aumenta la escasez o se reduce la escasez. Y el típico ejemplo que damos acá es el de que el que está perdido en el desierto y llega a un oasis, digamos. La primer jarra de agua que se le ofrece para él tiene una enorme valoración porque va a satisfacer la necesidad más alta. Una segunda ya tiene por definición una menor valoración porque va a satisfacer una necesidad menor. Digamos, la primera jarra tal vez la usa para satisfacer la sed, la segunda para mojarse la cabeza porque está muerto de calor. Le ofrecen una tercera y dice, bueno, con esta lavo la ropa. Le ofrecen una cuarta y dice, bueno, la cuarta le doy al camello para poder seguir caminando por acá. Una quinta, cada vez las valoraciones van bajando más. Es decir, a medida que se reduce la escasez, se reduce la utilidad. Son los dos factores. Pero esto es una teoría subjetiva y está en la esencia de esa revolución que ocurre en ese momento y que altera entonces la base de la economía clásica hasta ese momento. Dicen, y esto dicen las malas lenguas, esto es puro chisme, digamos, porque la verdad que no dijo nada, dicen que Marx se enteró de esto. De hecho, ustedes tal vez saben que Marx publicó el primer tomo del libro El Capital, pero no publicó el segundo y el tercero. El segundo y el tercero fueron publicados por Engels después de la muerte de Marx, uno en el año 80 y pico y otro en el año 95. Y las malas lenguas dicen que no lo publicó porque vio esto y se dio cuenta de que todo su edificio se venía abajo. Bueno, el asunto es que no dijo nada y se murió y no sabemos. La verdad que si hubiera dicho algo nos hubiera ahorrado unas cuantas serie de calamidades importantes durante todo el siglo, pero no dijo y se fue, pero algunos sospechan de que él lo vio y lo puede haber visto tanto porque él estaba en Londres y puede haber visto lo de Jevons, o él era alemán y leía alemán y puede haber leído a Menger. Se le atribuye a estos tres porque más o menos los tres escribieron relativamente en distintos idiomas al mismo tiempo y no tenían mucho contacto entre sí, entonces se le atribuye esta gran revolución a los tres. Bueno, la subjetividad del valor entonces después va a tener un impacto enorme en muchas cosas que vamos a ver, y el austríaco se atiene al pie de la letra al tema de la subjetividad del valor, y por lo tanto sabe que las valoraciones son individuales. Por eso el austríaco rechaza muchas veces la arrogancia del político o del funcionario que dice, bueno, la sociedad necesita esto, o habría que hacer aquello o esto de acá. ¿Perdón? ¿En virtud de qué? Si las valoraciones son individuales, son subjetivas, ¿cómo podés saber vos lo que le viene bien al otro o lo que el otro necesita? Si eso en realidad está en la cabeza del otro y vos no tenés acceso a lo que el otro está pensando. Entonces, ojo con eso, si el valor es realmente subjetivo, y como no podemos entrar en la mente de las personas, la única forma en que sé cuáles son las valoraciones del individuo es cuando lo veo actuar. Es lo que llamamos en economía preferencia revelada. Yo no sé cuáles son las preferencias de ustedes, pero si yo sé que alguno de ustedes sale de acá, saca su billetera y compra un libro, lo único que puedo decir es que su valoración era que el libro vale más que el dinero que pagaron. Porque eso lo demostró en el acto. Pero yo no puedo entrar ahora a la mente de ustedes y decir, está prefiriendo un libro, o un yogur, o qué sé yo, o irse a subir un volcán. No sé. No puedo saberlo. Solamente lo veo cuando lo veo actuar y cuando está revelando su preferencia. Esto lleva a un segundo punto que es central en la economía austríaca, es que como las valoraciones son subjetivas, la metodología que vamos a utilizar es algo que llamamos individualismo metodológico. Es decir, vamos a partir del análisis de las acciones individuales. Y luego sí podremos ir agregando acciones de individuos y sacar conclusiones más generales. Pero vamos a partir de las acciones individuales. Esto pone a los austríacos muchas veces
y en cierta forma explica por qué no se ponen de moda, los pone en cierta forma a contrapelo de lo que ahora se llama la macroeconomía. A todo el que estudia economía ahora lo que más le interesa es la macroeconomía. Quieren ser ministro de economía, sentarse en el sillón ese y decir, ahora van a ver cómo manejo la economía yo, ahora van a andar las cosas realmente bien, una vez que yo me siente ahí y empiece a mover todas estas palancas. Para ellos la economía es como un jumbo, ¿no? La sociedad es como un avión jumbo que va de Guatemala a Nueva York. Entonces, ustedes súbanse acá que yo los voy a llevar a Nueva York. Y entonces muevo todas estas palanquitas de acá y de allá. En realidad, y lo voy a asociar a otro punto de esto, la economía y la sociedad no es un jumbo. La sociedad es cientos de miles de avionetas que van en destinos distintos. Algunos van a Nueva York, otros van a París, otros van a Chichicastenango, entonces van a lugares distintos. Y el asunto es que no se choquen entre sí cuando van en distintas direcciones. Ese es el punto. Cada uno de nosotros tiene valoraciones subjetivas, tiene distintos objetivos y el asunto es que no nos choquemos cuando cada uno quiera conseguir los objetivos distintos que tiene. Esa es toda la cuestión que hay que tratar cuando hablamos de la sociedad. Pero la macroeconomía habla de agregados y le da hasta vida a ciertos agregados, porque el consumo aumentó y la producción, etcétera, etcétera. Y parece que fueran gente con vida propia, ¿no es cierto? Que el consumo, la inversión, etcétera. El austríaco dice, momentito, para entender qué es lo que pasó por la inversión, yo tengo que entender cuáles fueron las acciones específicas e individuales que se hicieron, que dieron como resultado eso. No puede ser que sean dos áreas totalmente distintas. Bueno, eso es el tema de la subjetividad del valor. Y el que lo aporta entonces es este señor Karl Menger, fundador de la escuela austríaca. Segundo punto central de los austríacos es el que aparece aquí como el conocimiento disperso. Y esto tiene que ver con esto. El conocimiento no está concentrado en un lugar en particular, sino que está disperso en las mentes de cientos, de miles y millones de distintos individuos, cada uno de los cuales tiene un poquito, un pedazo de conocimientos. Hay distinto tipo de conocimiento, hay conocimiento abstracto, que puede transmitirse vía, por ejemplo, conferencias, vía libros, vía teorías, vía internet, etc. Y hay otro conocimiento que no se puede transmitir fácilmente o con bajo costo, que es el conocimiento de las circunstancias de tiempo y lugar. Es decir, para que ustedes vean, uno puede transmitir conocimiento acerca de lo que es la industria láctea y de cómo se hace el yogurt y de todo eso sí se puede, es un conocimiento que se puede transmitir, uno ahora lo encuentra con Google. Pero hay un conocimiento que tiene el tambero de esta vaca en particular, que sabe cómo hay que tratarla para que rinda el máximo de leche, esta vaca en particular y su ternero. Ese conocimiento es un conocimiento de las circunstancias de tiempo y lugar, que no se puede en forma económica, digamos, aprovechar y transmitir para concentrarlo en algún solo lugar. Es un conocimiento que se encuentra disperso. Por lo tanto, una de las grandes preguntas que hay que hacer cuando pensamos en la forma en la cual se organiza la sociedad es ¿cuál es el mecanismo que permite aprovechar ese conocimiento que se encuentra disperso entre todos los individuos, por un lado, y por otro lado, cómo hacemos para que estos individuos que tienen ese conocimiento coordinen sus acciones entre sí? Acá entra un segundo señor muy importante, no cronológicamente en la historia de los austríacos, que se llama Hayek. Y Hayek es quien sobre todo desarrolla este tema del conocimiento limitado y disperso. Y él dice esto, este conocimiento está disperso y la forma en la cual se transmite en la sociedad es a través del mecanismo de los precios. El sistema de precios funciona como un gran sistema de telecomunicaciones que manda información en forma concentrada y fácil de entender y permite la coordinación de los individuos. Y le permite al individuo además saber qué es lo que tiene que hacer para estar coordinado con todos los demás.
Veamos un ejemplo de nuevo a través de cómo sería si no existiera esto. Supongamos que no existieran precios y yo tengo un predio acá en Guatemala y me pregunto, ¿qué hago con este predio? Bueno, técnicamente tengo distintas posibilidades. Podría no hacer nada, podría poner ganado, podría cultivar café, podría cultivar maíz, podría cultivar algunas otras cosas, frutas, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo saberlo? Bueno, hagamos una cosa. Yo necesitaría saber, por ejemplo, cuánto maíz se va a necesitar, cuánto maíz se va a consumir en Guatemala, cuánto maíz, pero como el mercado es bastante internacional, cuánto maíz se va a consumir en México, cuánto maíz se va a consumir en Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, como tengo computadora y Google, ahora mejor me quedo en la oficina y empiezo a buscar información sobre esto. No solamente tendría que saber cuánto se va a demandar de maíz, sino cuánto se va a ofrecer de maíz, porque a lo mejor ya hay muchos haciendo maíz y yo no debería hacer maíz, yo debería hacer otra cosa. Bueno, también me pongo en la computadora, veo las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a ver cuánto se va a producir de maíz acá o allá. Déjenme decirle, como resultado de todo eso me pasé todo el día en la computadora y no produje nada. Estoy totalmente ineficiente tratando de buscar todo ese tipo de información. Sin embargo, no tengo que hacer nada de eso. Los precios me dicen y me guían respecto a qué es lo que yo tengo que hacer en mi pedazo de tierra. Y me dicen, y yo sacaré un simple cálculo de precio y costo esperado de producción, y aquel que me dé la mayor rentabilidad, diré, bueno, hago café. Por ejemplo, hago café, ¿cómo se llama? Boutique. Acá, hago café boutique, eso es lo que me dicen los precios, que yo le voy a obtener el mejor uso para este recurso. Entonces los precios van guiando información, van guiando mis acciones, porque me transmiten información. Entonces, por ejemplo, voy a contar una historia ahora típica de la Argentina. En China resulta que los chinos se manejan con proverbios, ¿no? La política se maneja con proverbios. Y vino un señor que se llamó Deng Xiaoping, era un desastre China con la revolución cultural, Mao, todo eso, un desastre completo. Y vino un señor que se llamó Deng Xiaoping y no dijo, yo voy a eliminar el comunismo. Dijo una frase así: no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. ¿Alguno de ustedes entiende algo de eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el tío, mira, él dijo básicamente, mira, la cosa acá es que funcione, ¿saben qué? Y esto no funciona, así que yo voy a cambiar. Y empezó a cambiar y empezó a abrir la economía. Y empezó a generar una economía de mercado. Y empezó a generar un boom económico fenomenal. Y empezó a generar que los chinos ahora comen que antes no comían. Y como los chinos ahora comen que antes no comían, entonces ahora importan millones de toneladas de soja. ¿Y qué es lo que pasó? Eso pasaba en China. Los argentinos ni noticia tenían de todo eso, pero sí la tuvieron. De pronto vieron que el precio de la soja empezó a subir y a subir y a subir. ¿Y qué es lo que dijeron? Muchachos, hay que producir soja. ¿Viste? Venían haciendo cualquier otra cosa, trigo, maíz, sorgo, hay que hacer, no sé, no me importa qué es lo que está pasando. Yo no tengo por qué saber de Deng Xiaoping, ni tengo que ver CNN, ni nada de eso. Yo lo único que sé es que el precio me está diciendo que esto es lo que tengo que hacer. Y ahí se largaron a hacer eso. Y aumentaron la producción, no sé, 100 veces. Es decir, ahí el mercado, a través de los precios, está recogiendo la información y el conocimiento disperso. Y permite a uno entonces coordinar su acción con la de todos los demás. Bueno, ese es como segundo elemento central entonces de los austríacos. El tercero, entonces dije, el primero es de Menger, el segundo es de Hayek, el tercero es tomado prestado, si ustedes quieren, es el concepto de orden espontáneo. Hay distintos tipos de órdenes en la sociedad. Hay unos órdenes que son organizados, estructurados, funcionan en base a lo que llamamos el comando y el control. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser, no sé, un ejército, incluso una familia. Los padres deciden, acá, vos tenés que ir al colegio, vos hasta cierta edad, ¿no es cierto? Después ya se vuelve más un orden espontáneo. Vos tenés que hacer el cuarto, arreglar tu cama, etc. Todas esas cosas se van decidiendo de esa forma. Pero hay otros órdenes que son órdenes en realidad que evolucionan en forma espontánea. No hay nadie en particular que los dirija, sin embargo existen. Y esto es un tema y un concepto central
que los austríacos rescatan en realidad de los escoceses y de Adam Smith, de lo llamado el iluminismo escocés, de David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson y todos ellos. Aunque no hayan a lo mejor estudiado mucho estos autores, sí conocen esta famosa metáfora de Adam Smith de la mano invisible. ¿Conocen? ¿Qué es la mano invisible? La mano invisible es esto, es un orden espontáneo. Es esta pregunta, ¿quién va a organizar qué hacer y cómo? Bueno, ¿saben qué? Nadie. Hay un orden espontáneo. Tomemos este ejemplo. Supongamos el día de hoy, no voy a hablar acá de mercados internacionales ni de nada muy grande. Supongamos nada más que la ciudad de Antigua, ¿hoy qué? Martes. Hoy martes, en la ciudad de Antigua hacen falta resolver ciertas necesidades. Hay gente que quiere ir a ciertos volcanes, hay gente que quiere recorrer ciertas iglesias, hay gente que quiere comprar ciertos huipiles y otras cosas de recuerdo, hay gente que quiere aprender castellano, hay gente que necesita comer, hay gente que necesita ir a sacar dinero de algún lado. ¿Cómo vamos a organizar todo eso para que esta gente pueda hacerlo? Imaginémonos si nos dieran la tarea a nosotros. Tendríamos que nosotros desde acá decidir entonces, a ver, bueno, vos vas a ir al banco y vas a sacar en el cajero automático. Vos vas a llevar a estos acá al volcán. Vos vas a hacer pasaríamos todo el día y no habríamos hecho ni la mitad de las cosas que hay que organizar. Y sin embargo, todas esas cosas van a ocurrir hoy en Antigua y nadie las organizó. ¿Quién las organizó? Nadie. Hay un orden espontáneo que permite que todas estas cosas sucedan hoy en la ciudad de Antigua sin que nadie desde arriba esté prácticamente organizando que todo esto ocurra. ¿No es bastante increíble? Bueno, sí, la verdad que es difícil a veces de entender de que estos órdenes espontáneos están alrededor de nosotros. El mercado es uno de ellos, por supuesto. Acá es donde viene esta famosa metáfora de Adam Smith. Los individuos guiados por... cada uno persigue su propio interés individual. Sin embargo, terminan siendo guiados, como por una mano invisible, a satisfacer el bien general. Ellos como ni siquiera se dan cuenta. Cada uno busca nada más que satisfacer sus propias necesidades. Pero en el mercado, para satisfacer las propias necesidades, hay que satisfacer las necesidades de los demás. Hay que ofrecerle a los demás algo que los demás necesiten y quieran comprar. Entonces, eso va generando un orden espontáneo. Los órdenes espontáneos suelen ser órdenes complejos, mucho más difíciles de entender y de captar de lo que es un orden ordenado, digamos, un orden planificado, ¿no es cierto?, que puede armar un ingeniero, digamos, puede organizar un ingeniero. Bueno, estos órdenes espontáneos son además evolutivos, van cambiando con el tiempo. Y acá encontramos distintas órdenes que afectan a nuestra vida diaria. El lenguaje es resultado de un orden espontáneo y evolutivo. ¿Quién creó el lenguaje? Nadie. Sí, fue un resultado de un largo proceso evolutivo. La moral y el derecho. ¿Quién algún día alguien dijo, no, sería bueno tener un código civil y de la nada? No, son también resultado de largos procesos evolutivos. La moneda. ¿Quién creó la moneda como medio de intercambio? Nadie en particular, pero son instituciones fundamentales para la vida nuestra en sociedad. Entonces, este concepto del orden espontáneo, si bien tiene un origen escocés, es rescatado por los austríacos como un elemento central. Entonces, estos tres es la columna vertebral. El valor es subjetivo, el conocimiento está disperso y hay órdenes espontáneos que permiten coordinar entonces, aprovechar ese conocimiento disperso y coordinar todas nuestras acciones para poder resolver y satisfacer las necesidades que son subjetivas. Esto vendría a ser la esencia del mensaje austríaco. Y no me queda mucho tiempo, pero voy a pasar ahora como anécdota, una anécdota, si ustedes quieren, o una visión o un recorrido histórico de lo que es la escuela austríaca. Bueno, dije, el fundador es Menger. Estas son sus principales contribuciones. Yo destaqué la teoría subjetiva del valor, pero Menger
También hizo, en realidad, una de sus principales cuestiones fue una discusión metodológica. Por eso hace que los austríacos, desde su raíz, tengan como una visión filosófica amplia del tema. Él tuvo toda una discusión, no voy a entrar en detalles ahora para no aburrirlos y abrumarlos a ustedes, con lo que llamaba la escuela historicista alemana. En ese momento, la escuela historicista alemana, en el siglo XIX, 1800 y pico, Alemania no era un país, no estaba unido todavía y había fuerte deseo o intención de que se constituyera en un país, y no es de extrañar que surgiera una escuela historicista que decía básicamente de que no hay leyes generales de la economía, que cada situación en cada país es distinta y por lo tanto requiere de un análisis histórico más bien. Esa era su visión. Como cuando ahora uno se encuentra a alguien que le dice, ah, no, pero Guatemala es diferente, no, eso que usted me dice de la oferta y la demanda, no, eso Guatemala es distinto. Pero El Salvador es diferente. Esto de la tasa de interés, no, nada que ver. Entonces Menger viene y dice, no señor, hay leyes generales. Entonces ahí discute con el historicismo. Pero Menger no solamente aporta eso, sino que además tiene un muy interesante artículo pequeño sobre el origen de la moneda, donde ya plantea el carácter evolutivo de las instituciones y en particular el carácter evolutivo del origen de la moneda como medio de intercambio. Podríamos hablar media hora más sobre este tema porque es fundamental, pero acá está en esencia también el carácter evolutivo de los órdenes espontáneos. Bueno, luego de Menger continúa su discípulo que es Eugen von Bauer, nombres difíciles para los latinos, ¿no es cierto?, pero cuyas principales contribuciones son extender lo del valor subjetivo a entender el concepto del interés como distintas valoraciones que tienen los individuos respecto a lo presente y a lo futuro. No voy a entrar ahora en detalles sobre esto porque es más complejo. También sobre la teoría de la explotación, en tanto el valor es subjetivo. ¿Cómo podemos hablar entonces de la plusvalía que extrae el capitalista al trabajador si en realidad no es el trabajo el que le da valor a las cosas? Para ponerlo acá, ya hay un cuestionamiento claro a la visión marxista cuando hay una visión subjetiva del valor, y después, como vamos a ver, eso se completa con una teoría de la imputación que señala que en realidad el valor no va de las cosas, o sea, del trabajo o de las materias primas hacia el producto final, sino que al revés, va de las valoraciones de los individuos hacia atrás. Es decir, déjenme darles un ejemplo. El tabaco ahora como materia prima, como hoja, tiene valor porque la gente fuma. Es decir, lo que tiene valoración para la gente es fumar. Y por lo tanto la hoja de tabaco tiene cierto valor. Si la gente dejara de fumar, la hoja de tabaco perdería valor, a menos que tuviera algún otro uso, no valdría nada. Quiere decir que lo que le da valor a la hoja de tabaco es la satisfacción de una necesidad final, ¿cierto?, por parte de los consumidores, que es subjetiva también. Bueno, espero no. Bueno, introduce también este concepto de estructura temporal de la producción. La producción ocurre durante el tiempo. Tendríamos cantidad de cosas para hablar acá, pero yo no voy a tener tiempo ahora para discutir todo esto. Bueno, lo sigue, por supuesto, aquí estoy salteando algunos. Uno de los grandes nombres de la escuela austríaca, que es von Mises, quien lo que hace es llevar el análisis de la teoría subjetiva del valor a la moneda. De allí desarrolla la teoría del ciclo económico, la misma teoría que hoy nos permite explicar qué es lo que pasó el año pasado ahí en la hecatombe financiera global. Mises la comienza a desarrollar en un libro del año 1912 que se llama Teoría del dinero y del crédito. Empieza a realizar una discusión que fue fundamental acerca de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. La Revolución Rusa fue en el año 1917, pero en el año 1922 Mises publica un libro que se llama Socialismo. Y en ese libro no dice que el socialismo está bien o mal, simplemente dice que el socialismo es imposible. Porque si no hay precios en la economía, ¿cómo van a planificar? Y ya 60 años antes de que se viniera abajo el muro de Berlín, teóricamente al menos, Mises señala que el socialismo iba a ser un absoluto fracaso.
En ese momento no le prestaron atención, pero a partir de ahí se empiezan a desarrollar ya lo que eran los elementos centrales de la economía austríaca. Bueno, la teoría de la imputación ya la mencioné, La acción humana es su libro más importante y que condensa, digamos, gran parte de las contribuciones de la escuela austríaca de economía. Bueno, por supuesto, después Hayek, como alumno de Mises y quien lo continúa. Los dos, Mises y Hayek, señalan también la etapa en la cual la escuela austríaca se va de Austria, porque ante la amenaza nazi los dos terminan emigrando, primero a Suiza, a Mises, y después terminan en Nueva York, y Hayek va a la London School of Economics en Londres, después seguiría en Chicago, después volvería a Alemania después de la guerra, etc. Pero ahí ya la escuela austríaca emigra y, como van a ver después, ya no son más necesariamente austríacos, pero por ahora lo son. Hayek tiene enormes contribuciones en cuanto al ciclo económico, tiene un debate con Keynes central, podría contar anécdotas sobre eso, acerca de cuál era el nivel de respeto que había. Hayek estaba en la London School of Economics, Keynes estaba en Cambridge. Se los consideraba como los dos grandes contendientes en una discusión acerca de cuál era el origen de que las economías de pronto cayeran en grandes depresiones. Cuando viene la guerra y la amenaza de que van a bombardear a Londres, la London School of Economics es trasladada a Cambridge. Y es nada menos que Keynes aquel que invita a Hayek y le dice y le consigue una oficina para que vaya y esté allí, porque lo consideraba su rival, su contendiente, pero al mismo tiempo lo respetaba y sabía quién era. Entonces ahí se produce un debate central en el cual obviamente la economía y la política sobre todo abrazó las ideas de Keynes que les gustaban y les convenían más en ese momento. Keynes daba una receta acerca de cómo había que salir de la crisis. Hayek estaba hablando de otra cosa, estaba diciendo, muchachos, yo les voy a decir cómo no hay que caer en una crisis, que es un mensaje distinto. Bueno, después está el aporte del uso del conocimiento y Hayek después pega un salto típicamente de los autores clásicos hacia otras disciplinas. Empieza a escribir sobre derecho, sobre ciencia política, sobre psicología, epistemología, sobre las teorías evolutivas. Termina volviendo a la economía con estas teorías del free banking y de la competencia de monedas, etc. Este es poco conocido, Fritz Machlup, también un austríaco, pero que fue, lo menciono más que nada acá porque fue profesor en universidades como Princeton y estuvo en Harvard también. Sobre todo la característica que tenía era la de abrirse y codearse con lo que llamaríamos el mainstream de la economía, ¿no es cierto? Y simplemente, porque eso es una cosa importante, si bien uno puede decirse o formar parte de una escuela, lo importante es no cerrarse sobre sí misma y no empezar a actuar como que, yo soy austríaco y el otro es Chicago y otro... Eso lo hace uno cuando es joven y a mí me ha pasado. Yo soy de River, vos sos de Boca. No, viste, cuando uno ya... Claro, los de Boca que se mueran todos. Cosa que yo realmente aceptaría con gusto, pero en la ciencia, a la larga, y sobre todo cuando pasan los años, uno se da cuenta de que mejor no ponerse etiquetas, que uno tiene su corazoncito por un lado y qué sé yo, pero que hay que estar abierto porque las buenas ideas pueden venir de muchos lados diferentes y no tenemos ninguna garantía de que van a venir acá, de nosotros, o de los nuestros, o de nuestros... Y si no, uno termina siendo como una religión, como a veces uno encuentra que son, por ejemplo, algunos grupos de randianos siguiendo a Ayn Rand, que si Ayn Rand dijo A, o dijo B, o dijo Z... ¿Por qué tanta discusión? Dijo, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que dijo? Eso es lo que en última instancia, o tiene razón, tiene sentido, eso es lo que realmente importa. Y no centrarse en la defensa de un culto. Entonces no vamos a defender a los austríacos como un culto, porque incluso entre ellos tienen grandes diferencias. Pero sí todos respetan esos tres principios generales. Bueno, menciono algunos. Schumpeter no es muchas veces considerado parte de la escuela austríaca porque tal vez en estas cosas de los órdenes espontáneos, en algún punto, digamos, él se desvía un poco, pero sin embargo hizo grandes aportes en cuanto al papel del empresario en la economía, conocido por esto de la destrucción creativa. También tiene un muy interesante análisis económico de la democracia.
Morgenstern, discípulo de von Mises en Austria, se va a Estados Unidos y genera algo que ahora tiene un impacto notable en las ciencias sociales que se llama teoría de los juegos. No tengo ni tiempo para comentárselo a ustedes, pero en la tercera charla que yo tengo que darles a lo mejor algo saco de todo esto. Y Morgenstern era austríaco, alumno ya digo, parte del círculo de Mises, y luego emigra y contribuye a la formación, al desarrollo de esta teoría que también luego nos permite explicar, por ejemplo, el carácter evolutivo de las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el desarrollo ya con autores fuera, no austríacos, en los Estados Unidos, en los cuales voy a mencionar a Murray Rothbard, que yo diría que no solamente desarrolla a Mises en muchos aspectos, sino que tal vez uno que lo caracterice es de incluso cuestionar el monopolio político del Estado, desarrollando ya esto que solemos llamar libertarianismo, digamos, a diferencia del liberalismo clásico que era parte fundamental de la escuela austríaca tradicional, de Mises, Hayek, etc. Acá hay un paso más allá de desafiar incluso ese modelo clásico liberal. O Kirchner, que es el único que vive todavía de esto y que tiene grandes aportes en cuanto al papel del emprendedor, del empresario en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y para terminar quisiera decir que, bueno, pero en realidad no es solamente los austríacos, de que acá en general las ideas de los austríacos aparecen reflejadas más o menos en cantidad de autores, algunos de ellos ya han muerto aquí, otros no, están vivos, pero que no podíamos clasificar estrictamente como austríacos, pero que están, o que como puse aquí, o son amigos o son vecinos, digamos, pero que todos aportan a una visión de la sociedad que nos permite comprender su funcionamiento, además guiándonos por un valor importante como es el de la libertad. Entonces quiero señalar alguno de esos. El de la izquierda, no hay ningún orden especial acá. El de la izquierda es Douglass North, Premio Nobel de Economía por su aporte al análisis de las instituciones. En su último libro se la pasa hablando de Hayek y del papel de las ideas, es decir, mucho más que en sus escritos originales. El de al lado es Karl Popper, uno de los más reconocidos filósofos, austríaco, amigo de Hayek también, filósofo de la ciencia, etc. El de al lado es Anthony de Jassé, también un muy conocido e importante filósofo político, con muchos importantes escritos en relación al Estado. El de la derecha acá es Ronald Coase, en realidad era profesor junto con Hayek en la London School of Economics, después se va a Chicago y es el padre de lo que se va a llamar Law and Economics posteriormente, pero tiene hay mucho diálogo, digamos, sobre todo entre Hayek y Coase y el análisis económico del derecho. Acá abajo es Walter Eucken, que falleció ahora, pero lo quiero señalar porque es el padre inspirador y fundador de lo que se llama el ordoliberalismo o la economía social de mercado en Alemania, también parientes, vecinos o con puntos de contacto con los austríacos también. Por supuesto está Milton y Rose Friedman, con los cuales los austríacos, y todo Chicago, también está Gary Becker acá, con lo cual los austríacos no solamente comparten cuestiones respecto al funcionamiento de los mercados y la libertad, compartimos también esta sociedad que se llama la sociedad Mont Pelerin, en la cual somos miembros tanto Chicago Boys como austríacos y nos encontramos regularmente para discutir temas que son comunes porque sabemos que compartimos temas comunes. Después está Vernon Smith, que le dieron el premio Nobel por sus aportes a la economía experimental, y que en la ceremonia, cuando tiene que hacer un brindis, brinda precisamente por los mercados, por David Hume y por Friedrich Hayek, aunque no podríamos decir estrictamente que es un austríaco, bueno, no, sí, pero acepta las teorías evolutivas, por supuesto, en fin, cantidad de cosas. Acá tenemos a Jim Buchanan y Gordon Tullock, los que desarrollaron el Public Choice, o teoría de la elección pública, yo voy a volver sobre ellos. Y por aquí abajo tenemos a Robert Nozick, uno de los más importantes filósofos políticos de fines del siglo XX en el mundo.
incluso incorporé ahora a los dos últimos premios Nobel de Economía, Oliver Williamson y Elinor Ostrom, por sus aportes en cuanto al derecho de propiedad y la estructura muchas veces también evolutiva de arreglos institucionales en las sociedades. Es decir, que en ese sentido lo que quiero señalar acá es que hay un corazón, hay una escuela austríaca, pero por supuesto compartimos y tenemos temas con grandes pensadores actuales que nos permiten entonces ampliar nuestra perspectiva, manteniendo nuestro corazón que, como dije, está dado por estos tres valores principales. Y hasta acá llegamos entonces. Muchas gracias. Más que una pregunta, quisiera su opinión de por qué en los cursos de economía, en la carrera de economía, en las universidades no se incluye la escuela austríaca como plan de estudio. Tiene que ver, supongo, con una evolución histórica. Menger, von Bauer, otro, von Wieser, Hayek y Mises, esos no se consideraban una escuela distinta. Empezó a resultar obvio esto con el transcurso del tiempo y con distintas discusiones. Diría que la primera cosa que empezó a plantear una diferencia fue ese debate acerca del cálculo económico en el socialismo. Es un poquito más complicado lo que voy a decir ahora, pero cuando empezaron a discutir el cálculo económico en el socialismo, Mises y Hayek se dieron cuenta que no estaban discutiendo con los socialistas, que estaban discutiendo con los neoclásicos, estaban discutiendo con Harvard. Su discusión sobre el socialismo no era con economistas soviéticos, era con profesores de Harvard, quienes decían que teóricamente el socialismo era posible porque el papel, bueno, y acá es una cosa media técnica económica, el papel del subastador general que garantizaba el equilibrio lo iba a hacer el planificador. Entonces ahí ellos empezaron a dar cuenta de que la discusión era otra. Y en ese momento se le dio, si ustedes quieren, por ganada la discusión a los profesores de Harvard y como perdida a Mises y Hayek. Algo similar ocurrió en el debate Hayek y Keynes. Cuando se produce el debate Hayek y Keynes respecto a las causas de la crisis económica y la forma de salir de ellas, eso vamos a decir, no es ningún secreto, quien gana la discusión es Keynes. ¿Quién gana? ¿Gana en qué sentido? Gana en el sentido de la aceptación de las ideas como lo que es el corpus central de la economía. La economía se vuelve keynesiana. Entonces se vuelve keynesiana por un lado y se vuelve, no digo socialista, pero aceptando que el socialismo es posible, etcétera, etcétera, y por lo tanto la economía, el corpus, diría, aceptado, el canon, va por ahí. Y Mises y Hayek quedan como afuera de eso. Por lo tanto, las universidades en general adoptan el canon, ¿no es cierto? Y adoptaron, por supuesto, la enseñanza de la economía keynesiana, neoclásica, etcétera, y esto fue quedando como algo marginal, en el cual había algunos profesores, varios, bueno, los que he presentado acá no son menores en importancia, ¿no es cierto?, pero que fueron quedando un poco afuera y laterales, hasta que se empieza a producir una especie de renacimiento, digamos, de interés en la economía austríaca, cuando se empiezan a detectar los problemas del análisis keynesiano, en los cuales, por supuesto, contribuye también Milton Friedman a mostrarlos, y con el otorgamiento del Premio Nobel de Economía a Hayek en el año 1974, ahí se empieza como a renacer y como diciendo, uy, nos habíamos olvidado de todo esto, lo habíamos dejado ahí como marginal. Pero la respuesta básica y central es que el corpus, o lo que suele decirse, se usa la palabra el mainstream, empieza a ir con Keynes y con el debate del cálculo, empieza a ir para otro lado y las universidades toman eso. Esa es la razón. Yo quería preguntarte, es que desde hace pues mucho tiempo hay un debate pues bastante intenso con eso que es el free banking y los que defienden la reserva total. Y yo quería saber cuál era tu posición respecto a eso.
En River Boca soy de River, pero ahí estoy para seguir discutiendo. Digamos, son esos temas, de nuevo, ha llegado un punto en el cual no necesito tener definiciones de todos los temas, saberlos a todos y tomar un bando. Es un tema abierto para mí, es un tema abierto en el cual hay buenos argumentos de un lado, hay buenos argumentos del otro, hay algunas cosas, pero la verdad, para los que no conocen el tema, quiero explicarles un poco de qué se trata esta discusión. Es una discusión no solamente entre los austríacos, pero definitivamente entre los austríacos existe, acerca del sistema bancario. Si el sistema bancario debería ser un sistema de reserva fraccionaria o debería ser un sistema con encaje del 100%. Tal vez para algunos les suena algo chino y complicado, pero voy a tratar de explicar. En los sistemas financieros actuales, los bancos tienen reservas fraccionarias, quiere decir que mantienen en depósito una parte de los depósitos que reciben. Y el resto lo prestan. Esto genera el multiplicador bancario, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Si hay alguna corrida bancaria, el dinero en los bancos no está, el dinero fue prestado. Y por lo tanto, como el dinero no está, se puede venir abajo los bancos y todo el sistema. Es lo que pasó el año pasado. Entonces hay algunos que sostienen que eso no debería ser así, que debería haber un sistema que se llama de encaje del 100%, por lo que cada 100 que entran al banco, en depósito deberían quedar ahí. Y los que entran como depósito a plazo deberían ser prestados en los mismos plazos. Bueno, entonces hay una discusión que, si querés diríamos, es más técnica acerca de cómo debería ser el sistema financiero. Como parte central del origen de estas crisis cíclicas de la economía. Es una discusión como para toda una charla más. Ya te digo, yo creo que hay buenos argumentos en ambos lados. Ahí, estoy para seguir discutiendo y conversando sobre el tema. No es el único tema en el cual me surgen dudas. También me surgen dudas, si querés te planteo otro, en el tema de derecho de propiedad intelectual, patentes, que hay argumentos también interesantes dentro de los liberales o dentro de los austríacos a favor y en contra. En fin, hay algunas cosas que bueno, se irán resolviendo o no en el transcurso del debate y de la evolución de la discusión. Preguntar un poco más, un poco histórica. Yo recuerdo, bueno, mis cursos, John Law estableció el sistema de papel moneda en Francia. Quería saber, como era contemporáneo de Adam Smith, si es que Adam Smith tenía alguna postura acerca de el sistema de, claro, como de Banco Central. Sí, ¿cuál era su pensamiento acerca de eso? Bueno, a ver, nada que ver con los austríacos esto, ¿no? ¿No es cierto? Estamos ahora en historia del pensamiento económico. En esa época existía ya el Banco de Inglaterra, pero con atribuciones mucho más limitadas de lo que ahora es un banco central. Es decir, de nuevo, el Banco Central o un Banco Central, la idea de un Banco Central, no nació de un día para el otro. Fue más bien, de nuevo, resultado de un proceso evolutivo donde un banco, que al principio era un banco privado, como era el Banco de Inglaterra, fue adquiriendo mayores funciones y se convirtió en el administrador de la moneda monopólica y en el regulador del sistema financiero. Y debo decir que hay una historia acerca de este proceso que es una historia bastante negra al respecto de que este banco fue adquiriendo esto en virtud de algunos negocios no muy claros y un poco turbios que hizo con la corona. La corona, como siempre, como tantas coronas de nuestros países, necesitaban fondos. Y entonces el Banco de Inglaterra le prestaba, pero a cambio de que le diera algún tipo de privilegios que a la larga, con el transcurso de los años, terminaron configurando esta institución como un banco central. Luego pasó a ser pública en el sentido de que pasó a ser propiedad del Estado. Adam Smith no habla mucho sobre esto porque todavía estaba en plena gestación. Era una época en la cual la moneda era el oro, básicamente. Y el banco estaba, o ese papel central del banco recién estaba gestándose, así que no hubiera tenido oportunidad todavía de hablar en particular sobre el Banco Central porque no había en ese sentido.
Porque, por ejemplo, bueno, con respecto a lo que eran las corporaciones, a mí me parece que Adam Smith tenía, o sea, bueno, tuvo una idea equivocada de cierto temor a las corporaciones porque también pensaba que era una forma de colectivismo al final. Definitivamente, ahí sí, hay dos cosas de Adam Smith respecto a eso. Fue muy crítico respecto a las corporaciones. ¿A qué se está refiriendo a él? Y quiero hacerles un poco ahora una historia de otro proceso evolutivo, y ustedes van viendo acá cómo uno saca estos fundamentos austríacos en el análisis, que es el análisis de las corporaciones. La corporación, la sociedad empresaria, la sociedad anónima, es un fenómeno extraordinario. Hace 500 años no había ni una. Hoy, ¿cuántas sociedades hay? Es la estructura institucional que más éxito ha tenido en los últimos siglos. Ahora debe haber ¿cuántos? ¿Millones de sociedades en el mundo? Sí, y hace 500 años no había ninguna. El concepto de sociedad de corporación tuvo su origen, ya estaba en el derecho romano, sobre todo cuando se asociaban distintos mercaderes para algún tipo de negocio y compartían el riesgo, el hecho de compartir el riesgo dividiendo la propiedad, pero en realidad comienza a surgir de nuevo luego de la Edad Media, cuando los reyes empiezan a aprobar las cartas de estas corporaciones. Aprobaban las cartas junto con el monopolio de comercio con alguna zona. Entonces, por ejemplo, la más famosa de todas fue la compañía de las Indias Orientales, ¿no es cierto? Que era una compañía por acciones que se formó en Londres y que recibe de la corona el monopolio para el comercio con Asia. Adam Smith es tremendamente crítico y tiene muchos capítulos criticando el monopolio del comercio. Y otorgarle el monopolio de comercio a una institución como esta, que en ese sentido era como semi-estatal. Pero la corporación después de Adam Smith evoluciona, y un paso fundamental es cuando ya no se requiere la aprobación del gobernante, sino un simple registro contractual. Entonces, a mediados del siglo XIX, lo que ahora llamamos sociedades ya no tuvieron que obtener la aprobación de su carta del Parlamento o del soberano, sino que simplemente era un contrato entre particulares que se registraba en un registro. Y eso generó la independencia, si ustedes quieren, de la sociedad del soberano. Entonces, Adam Smith es tremendamente crítico del monopolio y también critica, incluso él tiene varios párrafos respecto de los empresarios, cuando tiene una frase famosa que dice: si dejamos a los empresarios que conversen entre sí acerca de cómo hay que resolver los problemas, estamos liquidados, porque van a encontrar una solución que va a ser en su beneficio y en contra del resto del pueblo, una cosa así, ¿no? Lo cual es correcto, si dejamos que... Porque nosotros somos liberales, no somos proempresario. Nosotros queremos, al contrario, someter a los empresarios a la más dura competencia del mercado, con lo cual van a tener que sufrir como condenados ahí. No somos pro capitalistas porque nos gustan los grandes señores con grandes fortunas. Si esas fortunas se hicieron en base al privilegio y al cerrar la competencia, nosotros queremos destruirlo. Lo único que, en vez de destruirlo a través de la regulación y del control gubernamental, lo vamos a destruir abriendo los mercados y sometiéndolos a la competencia y a la decisión de los consumidores. Y es el mismo espíritu que tiene Adam Smith. Dice: ojo con que estos se reúnan acá y empiecen a pedir privilegios. Y ahí le cae duro a los empresarios. ¿Cuál sería la explicación para la escuela austríaca, y tal vez enfocándolo del orden espontáneo, de la reciente crisis económica y las críticas? ¿Cuál es su opinión acerca de ese orden espontáneo que tal vez a la gente le achaca que fue la responsable de la crisis? Ok. Muy básicamente, daría para, y sería interesantísimo, pero no lo tenemos en el programa, hacer toda una presentación acerca de la teoría del ciclo austríaca, de por qué es lo que explica estos vaivenes en la economía. En particular, sobre esta última, la visión austríaca señala dos elementos. En primer lugar, una intromisión del gobierno en el mercado de las hipotecas en particular, subsidiando hipotecas, fomentando la entrega de créditos hipotecarios a cualquiera sin importar si tiene capacidad de pagar o no, a través del control que hacía la Secretaría de
de vivienda de los Estados Unidos, de estas entidades que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac, etcétera, etcétera. El tema es mucho más complejo porque entra lo de la securitización de las hipotecas, etcétera. No da para eso, pero por un lado hay una política de subsidio a la vivienda, lo que explica por qué la burbuja en cierta forma se dio ahí. Y lo otro, que es lo más fundamental desde el punto de vista austríaco, es la manipulación de la tasa de interés por parte del Banco Central. O sea, el austríaco dice, la tasa de interés refleja las preferencias de los individuos en cuanto al consumo presente y el consumo futuro. Por lo tanto, ese es un dato, un precio, un elemento de la economía que no hay que alterar con manipulaciones políticas, porque al alterarlo entonces se generan procesos, digamos, que luego terminan generando tanto sea grandes burbujas y expansiones como luego las correspondientes caídas, ¿no? Entonces, la esencia del problema de la crisis es la manipulación de la tasa de interés que se dio sobre todo a partir del 2001-2002, con una enorme expansión monetaria por parte de la Reserva Federal que llevó la tasa de interés a un 1% y la mantuvo ahí por 4 años más o menos, generando una expansión monetaria enorme y por lo tanto una burbuja que terminó explotando. Eso muy simplificadamente lo que sería la visión austríaca del porqué de la crisis. Más que usted me explique acerca de, digamos, la escuela austríaca, me interesa mucho conocer su opinión. Es respecto a este rechazo a la arrogancia que usted mencionó, que sienten los austríacos por la, digamos, la arrogancia del político, ¿no? Por decir que es lo mejor para el pueblo. Yo entiendo que la libertad se puede ejercer bien cuando se hace con responsabilidad. Y sin embargo, nuestra América Latina no actúa responsablemente, creo yo. Entonces, mi pregunta es, ¿se justifica en este caso que los políticos decidan por el otro hasta que la sociedad latinoamericana sea responsable para poder ejercer bien la libertad? O sea, lo que estás planteando, si se entendió bien, escucharon bien la pregunta, es básicamente una cuestión le voy a poner un nombre a eso, que es el paternalismo. Deberíamos ser paternalistas porque la gente no es capaz de tomar sus propias decisiones y por lo tanto, por lo menos, hasta que crezca, madure, como si fueran niños, ¿verdad? ¿O no? Claro, es un debate muy largo. La breve respuesta que te voy a dar es al revés. ¿Tú crees que alguna vez van a lograr crecer si nunca van a tomar decisiones por sí mismos y van a tener que asumir las responsabilidades y las consecuencias de sus actos? Yo tengo dudas al respecto. Es un poco como en economía, como el debate acerca de la industria naciente. Como esta industria es naciente, pequeña, tenemos que protegerla de la competencia exterior hasta que crezca. Y no termina de crecer nunca, y crece mal, y nunca compitió, entonces nunca madura.